La mañana del 7 de junio de 1999, el programa Una tras otra, conducido por el amado humorista Paco Stanley, tuvo una emisión por demás extraña. Los televidentes sintonizaron TV Azteca para reírse junto a él, pero se encontraron con una sucesión de incómodos momentos. Finalmente, Paco se despidió de su querida audiencia, diciendo que había tenido suerte de nacer y que tenía una mala noticia. Ya se iba. ¿Pero qué significaba esto? Tan solo unas horas después, el conductor se dirigió hacia el Charco de las Ranas, un restaurante ubicado en la Ciudad de México, para comer junto a sus compañeros de elenco. Después de esta última comida, Paco fue asesinado. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el caso, permítanme hacerles una recomendación. Algunos de ustedes me han preguntado cómo pueden encontrar mi segundo canal. Puedes buscarlo en YouTube y Spotify como Fragmentos de la Noche. Si el contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte. Subo video martes y viernes. Francisco Jorge Stanley Albaitero llegó al mundo el 3 de julio de 1942, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Hijo de Francisco Stanley Muñoz y de Josefina Albaitero Vivanco, Paco, como le decían. Se crió en una familia de bajos recursos económicos. Durante la adolescencia, trabajó como ayudante en una cervecería para aportar algo de dinero al hogar. Allí comenzó a hacerles chistes a los clientes, que rápidamente notaron que era un chico muy carismático. Paco logró salir adelante. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero su sed de conocimiento no terminó ahí. También asistió a la Escuela de Psicología, a la Institución de Mercadotecnia y Publicidad, y estudió una maestría en Literatura Clásica Española. En sus primeros años de adultez, Paco se desempeñó como maestro de literatura en la Escuela de la Cámara de Comercio y formó parte de un despacho de abogados, hasta que un día se dio cuenta de que su verdadero lugar estaba en otro lado, concretamente en la industria del entretenimiento. Así probó suerte en el rubro de la actuación, formando parte de diferentes telenovelas como Rubí y Fallaste Corazón. Sin embargo, su destino cambió realmente en 1969, cuando empezó a trabajar como locutor de la estación de radio XCX. Todos quienes la oían destacaban la gran potencia de su voz y su excelente dicción. Uno de los programas más populares en que participó fue Capitanes Infantiles de Aire, donde hacía diferentes personajes que para muchos oyentes era la parte más divertida del programa. En 1974 dio el salto a la pantalla en el programa Nuestra Gente. Durante esta misma época se abocó a su otro gran interés, la política, uniéndose al Partido Revolucionario Institucional. En 1982, se incorporó al elenco del programa El Club del Hogar, junto al conductor Francisco Fuentes Madaleno. Allí ocupaba el rol de Patiño, es decir, el comediante que era el blanco fácil de los chistes de la figura principal. En 1991, consiguió el rol de anfitrión en el show Ándale, donde se posicionó como uno de los conductores y animadores más queridos del medio, sobre todo en Televisa, el canal que lo vio crecer. En 1995 llegó el programa Pácatelas, donde trabajó junto a Benito Castro y Mario Mayito Besares, quien lo volvió una de las figuras con más rating de la televisión mexicana. Y fue en ese entonces cuando empezaron a ocurrir los primeros sucesos extraños. En Pácatelas había un segmento llamado El Gallinazo, que constaba en que cuando Paco decía esta palabra, Mario debía dejar lo que estuviera haciendo y comenzar a bailar de manera cómica. Un día, durante una emisión en vivo,
Mientras Mario bailaba, se tiró al piso y en ese momento se le cayó una bolsa transparente que tenía un polvo blanco dentro. Mario no dudó en entregársela a Paco, quien no comentó nada y se limitó a sonreír nerviosamente. Esto no pasó desapercibido por los televidentes, que no tardaron en señalar que parecía tratarse de cocaína. Les llamó fuertemente la atención, ya que Pácatelas era un programa que se transmitía en un horario familiar. Pero eso no fue todo. Durante otra emisión, Paco se encontraba leyendo cartas del público antes de salir al aire, cuando se topó con una por demás extraña. Esta decía: reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes su familia e hijos. Por favor, no lea esto en público. A todas luces, esto parecía nada más ni nada menos que un mensaje de Ismael el Mayo Zambada, el famoso líder del cártel de Sinaloa. Al darse cuenta de lo que ocurría, Paco se interrumpió a sí mismo y nervioso, dijo a los presentes: ya quemé a todo el mundo aquí. ¿Y quién es Mayo? ¿En dónde está? Mario, por su parte, se limitó a reírse de la situación que le ocurría a su compañero. En ese momento, la cámara enfocó las últimas filas del estudio y una mujer levantó la mano. Algunas butacas a su izquierda, se pudo ver a un hombre con bigote y pelo negro, de expresión indiferente. Si bien algunos televidentes aseguraron que se trataba del Mayo, Mike Vigil, un agente de la Administración del Control de Sustancias de los Estados Unidos, aseguró que era imposible que esto fuera cierto. Se presumía que por ese entonces, el traficante tenía miedo de ser capturado y estaba escondido en las sierras. Este incómodo momento quedó en el olvido, pero la carrera de Paco en Televisa estaba a punto de terminar. Supuestamente, durante una entrevista con la cantante Shakira, quien en ese entonces tenía 19 años, el conductor la hizo sentir incómoda, haciéndole comentarios sobre su físico. Esto no le gustó a los altos mandos de la productora, que, cansados del humor de Paco, comenzaron a pensar que era momento de que cambiara de estación. Así fue como en 1998, el presentador migró a TV Azteca, La Competencia, y se llevó con él a Mario, junto a la modelo Paola Durante y el periodista Jorge Gil. Crearon el programa Una tras otra, llamado así por una icónica frase del locutor. El formato era muy parecido al de Pácatelas, ya que Paco y Mayito hacían chistes, bailaban y realizaban entrevistas breves, pero hubo algo que cambió, y es que este programa sería el principio del fin. En el mes de noviembre de 1998, Paco Stanley, al interior del restaurante Las Gaoneras, Paco recibió una fuerte amenaza aquel domingo. Mientras esperaba a su familia, unos hombres llegaron a cometer un asalto masivo en el lugar. Luego se dirigieron hacia él y le dijeron: nos mandaron a asesinarte. Le quitaron su reloj y se retiraron del lugar. Paco estaba muy afectado y la experiencia empeoraría cuando, rumbo a una conferencia de prensa, sujetos armados en motocicletas rodearon el vehículo de Paco y Mario, donde parecían decididos a acabar con ellos, pero luego los dejaron ir. Al parecer, esta era la señal de lo que se avecinaba. La mañana del 7 de junio de 1999, Paco se presentó en el canal para realizar su rol como el carismático conductor de Una tras otra. En un momento dado, Paco realizó la sección en la que leía mensajes del público. Parecía aburrido, hasta que uno lo hizo detenerse en seco. En ese instante, salió del estudio rápidamente y al regresar, ya no llevaba el saco puesto. A pesar de que bromeó sobre esto diciendo que no habían encendido el aire acondicionado, la audiencia se percató de que algo había cambiado en el rostro del conductor. Fue una emisión atípica, ya que Mario llamó la atención del público al aparecer con una férula en el pie izquierdo. Si bien el hombre comentó que se había lastimado, Paco mostró poca empatía por su compañero y se burló de esto durante el resto del show. Incluso aludió a su típico humor, pidiéndole que bailara el gallinazo, llamándolo inútil y diciendo que había quedado en ese estado por patear a sus hijos. La tensión escaló hasta el punto en que Paco le dijo a su compañero que no valía nada.
y Mario le pidió que dejara de hacerle comentarios negativos. Como respuesta a esto, Paco golpeó a Mario con unas hojas que tenía en la mano. Este intentó desviar la atención mandando saludos, pero el conductor lo interrumpió para decirle: ¿cuáles saludos? ¿Qué saludos ni qué nada? Págale a ella y págale a tu hermano lo que le debes. Eso es lo que debes hacer. Págales. Luego, siguió golpeando a su compañero con los papeles. Mario, visiblemente harto, se acercó desafiante y le respondió: con los papeles no. Mira, Francisco, con los papeles no. Paco no se detuvo y terminó escupiéndolo. Al final del programa, Paco se despidió de su audiencia diciendo: quiero decirles una mala noticia. Ya nos vamos. Esto sería una especie de premonición. Al terminar la emisión del programa, Paco y Mario pasaron por el programa con sello de mujer para formar parte de una intervención del canal. Después de salir del set de TV Azteca, el conductor fue junto a Mario, Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón y algunos de sus escoltas al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en Jardines del Pedregal, para desayunar. La comida transcurrió con total normalidad, pero cuando estaban por retirarse del lugar, Mario recibió una llamada y se levantó para alejarse de la mesa. Después de colgar el teléfono, el hombre avisó que iba al baño porque la comida le había caído mal, y como no quería retrasar a los demás, les dijo que lo esperaran afuera. Paco salió del restaurante acompañado de Jorge Gil, de su chofer y de sus escoltas. Subieron a la camioneta de color negro, en la que viajaban para aguardar la salida de Mario, sin imaginarse lo que estaba por suceder. De un momento a otro, fueron sorprendidos por un grupo de hombres que abrieron fuego con una metralleta contra Paco, provocando más de 20 detonaciones hacia la camioneta. Luego, los agresores huyeron por un puente peatonal cercano, sin ser reconocidos por ningún transeúnte. Cuando los paramédicos llegaron al lugar de los hechos, vieron el terrible desastre. La camioneta había recibido un total de 24 disparos, mientras que Paco había recibido 4 impactos y ya había fallecido. Jorge Gil, por su parte, resultó herido en una pierna, pero eso no fue todo. Un hombre que casualmente pasaba por las cercanías del restaurante había recibido un impacto de bala perdida en la espalda y también pereció. Su nombre era Juan Manuel de Jesús Núñez y se desempeñaba como agente de seguros. La esposa de este, que lo acompañaba, también resultó gravemente herida, así como un acomodador de autos del lugar de 18 años de edad. Rápidamente TV Azteca y Televisa se presentaron en el lugar de los hechos para documentar el fallecimiento del reconocido conductor. Mario, quien había salido del restaurante después de que el ataque terminara, dio una entrevista a los medios. Se mostró sumamente consternado por la pérdida de su amigo, diciendo que era un hombre querido por todos y que no tenía idea quién podría haberle quitado la vida, pero las sospechas de los televidentes ya habían comenzado. Durante las extensas horas de transmisión, aparecieron todo tipo de hipótesis. Se hablaba de un posible ajuste de cuentas del narcotráfico. De hecho, estaban quienes apuntaban contra el gobierno del Distrito Federal por la poca acción ante la delincuencia que se vivía en la ciudad. La audiencia se disparó y la televisión mexicana se convirtió en un arma en contra del Estado, apuntando directamente contra el Ministerio Público. Mientras tanto, la policía trasladó la camioneta con el cuerpo de Paco para realizar los primeros análisis forenses. Durante la necropsia, se pudo comprobar que 3 proyectiles entraron y salieron del cuerpo de Paco, causándole el deceso, mientras que un cuarto fue extraído de su cráneo. En una de las bolsas del pantalón del conductor, los agentes encontraron 0.5 gramos de cocaína, y dentro de la camioneta en la que fue asesinado, hallaron un molino de acero inoxidable que sirve para pulverizar el narcótico. Con respecto a la necropsia, hubo diferentes versiones. Los medios decían que el examen toxicológico
que realizaron los peritos de la Procuraduría dio positivo en esta sustancia, mientras que el del Servicio Médico Forense resultó negativo. Horas más tarde, se llevó a cabo un velorio en el servicio funerario de Gayoso, junto a amigos, familiares, figuras de la industria del espectáculo y hasta políticos. Sin embargo, la presencia que más resonaba era la de los fanáticos de Paco, que exigían respuestas ante su inesperada pérdida. La primera hipótesis tenía a Mario como el autor material del hecho. Muchos periodistas recordaron cómo Paco se mofaba de él durante el programa, haciendo chistes que a veces resultaban incómodos. Incluso rememoraban cuando en febrero de ese año, Mario llevó a su familia a una tras otra para presentar a su segundo hijo. Al ver al pequeño, Paco dijo que en realidad era su hijo, dando a entender que había tenido relaciones con la mujer de su compañero. Pero la hipótesis que cobró más fuerza fue la que señalaba que Paco tenía nexos con el narcotráfico, lo cual se respaldaba con la sustancia incautada por la Procuraduría y aquel programa en el que el Mayo le envió una carta. Esto tomó aún más fuerza cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el procurador Samuel del Villar afirmaron que el asesinato fue llevado a cabo por ejecutores profesionales. La familia del conductor, por su parte, desmintieron que el examen toxicológico hubiera arrojado que el conductor consumía sustancias, pero el testimonio de una persona sería clave para responder esta duda. Benito Castro, excompañero del conductor, se enteró del caso por televisión y se presentó en la comisaría para declarar de manera voluntaria. Allí reveló que tanto él como Paco consumían sustancias en los camerinos, así como también en las oficinas. No obstante, descartó conocer el motivo por el que atacaron al conductor, pero cuando el procurador le preguntó si mantenía relaciones íntimas con Paco, Benito decidió que no quería seguir hablando y se retiró del lugar. Sintió que le estaban faltando el respeto. Jorge Gil, por su parte, afirmó que sospechaba de Mario y relató que se había comportado de manera extraña durante el almuerzo, hablando por teléfono y pidiendo que lo esperaran afuera. Esto colocó al compañero del presentador oficialmente en la lista de sospechosos, aunque el plato fuerte llegó de la mano de una persona completamente ajena al mundo del espectáculo, Luis Valencia, el entonces cocinero de los hermanos Jesús y Luis Amezcua, líderes del cártel de Colima. Se encontraba preso en el reclusorio Oriente y desde ahí llamó a la Procuraduría para contar su versión. En la misma, aseguró que tanto el conductor como Mario debían una gran suma de dinero a sus jefes y ese último se habría ofrecido a participar del asesinato de Paco para saldar su parte. Paola se habría reunido con los Amezcua para planear el crimen. Valencia también señaló a Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, como el autor material. Indicó que escuchó a su jefe pedirle a este que asesinara al conductor porque le debía mucho dinero. Además, mencionó que Mario se retrasó de manera intencional en el baño del restaurante para dar tiempo a que los asesinos cumplieran con su misión. Basándose en estos dichos, la policía empezó a investigar a El Cholo y notaron que su físico coincidía con muchas de las características ofrecidas por los testigos del relato del asesino de Paco. Con toda esta información, las autoridades estaban listas para dar el siguiente paso. El 22 de junio de 1999, la policía detuvo a Mario en el Hotel San Juan de la Ciudad de México, señalándolo como uno de los autores intelectuales del asesinato. A este arresto le siguió el de Paola. El 19 de agosto de ese mismo año, en el Hotel Miguel Ángel del extinto Distrito Federal, El Cholo también fue detenido y señalado como presunto autor material del hecho. Luego la Procuraduría acusó a José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario, de alejar a Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco,
de la camioneta negra para que el Cholo pudiera cumplir con el atentado. El último detenido fue Jorge García Escandón, chofer de Paco, quien presuntamente habría permanecido inmóvil para permitir el asesinato directo de su jefe. Además, era llamativo que no hubiese recibido ni un solo disparo durante el ataque. El 2 de septiembre de 1999, se dictó auto de formal prisión a los 5 detenidos, con cargos diferentes. Mario fue señalado como coautor material de los cargos de asesinato calificado en agravio de Paco y del agente de seguros que pasaba por el lugar, también por tentativa de homicidio calificado en agravio del acomodador de coches del restaurante El Charco de las Ranas, de Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco y de Jorge Gil. Por último, fue acusado por lesiones calificadas en agravio de la esposa del agente de seguros. Paola, por otro lado, fue señalada como la autora intelectual del asesinato, y el Cholo, acusado por asesinato calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. Luego de estos arrestos, el caso no avanzó demasiado. Los hermanos Amezcua negaron haber ordenado el asesinato de Paco, y durante los siguientes meses, Valencia se retractó de sus dichos y denunció que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lo había obligado a inculpar a los detenidos. En el año 2000, Jorge Gil publicó un libro de 182 páginas titulado Mi Verdad, donde se contó el trato de Paco hacia Mario y cómo creía que esto podría haber influido en su final, pero nada cambió. Y el hecho de que el testimonio más importante hubiera sido retirado acabó por favorecer a los detenidos. Después de pasar poco más de un año en prisión, Mario, Paola y los 3 acusados fueron liberados el 20 de enero de 2001 por falta de pruebas que los incriminaran en el asesinato. Durante la turbulencia mediática, siguieron apareciendo hipótesis sobre el posible móvil del hecho. El periodista Jesús Blanco Ornella escribió en su columna que el jefe de sicarios del cártel de Tijuana, Luis Alberto Salazar Vega, alias El Bolas, asesinó a Paco por tener conexiones con el ya fallecido traficante Carrillo Fuentes, su enemigo. Supuestamente, había sido enviado por hombres de los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, junto a Rubén Quintero Madrid, alias El Rito, y a otra persona, a quien solo pudo identificarse con el alias del Hitler. La policía notó que El Bolas guardaba gran parecido físico con el Cholo, por lo que pensaron que los testigos podrían haberlo confundido con él. En febrero de 2002, fue acusado como autor material del asesinato de Paco Stanley, y tanto él como sus cómplices quedaron detenidos. En 2003, El Rito se fugó de la cárcel, y el 14 de abril de 2004 hizo lo mismo El Bolas. El 5 de abril de 2011, este último fue recapturado y negó rotundamente haber asesinado a Paco. Mientras tanto, el mundo del espectáculo seguía adelante. Tras quedar libre, Mario lanzó un disco y obtuvo su propio programa Ya Llegó Mayito, pero fracasó rotundamente. En 2010, participó en el programa Acábatelo, el cual no tuvo el rating esperado. Paola, por su parte, luego de haber salido de prisión, comenzó su carrera como reportera y más tarde como conductora. Grabó discos como solista y posó para revistas. En 2023, se estrenó el documental El Show, crónica de un asesinato, que intentaba reconstruir el crimen del famoso conductor Paco Stanley, mediante testigos y conocidos del ambiente. Durante su entrevista, Benito Castro aseguró que su excompañero estuvo vinculado con uno de los traficantes más temidos de los años 90, el ya mencionado Amado Carrillo, ex líder del cártel de Juárez, también conocido como el Señor de los Cielos. Narró que Paco se reunía con este porque le proveía drogas y que además eran socios, ya que realizaba negocios relacionados a la venta de sustancias. El vínculo había sido tan estrecho que Paco habría aceptado realizar un show para el casamiento de la hermana de Carrillo. Como si esto fuera poco,
Benito también aseguró que el conductor sostuvo relaciones con una pareja del ex líder del cártel de Juárez y especuló que el atentado que terminó con su vida podría estar relacionado a esto. Si bien esta hipótesis, que señalaba el vínculo entre Carrillo y Paco, daba vueltas desde que se acusó a El Bolas, la realidad es que el traficante había fallecido 2 años antes del caso. Luego de que estos dichos salieron a la luz, Mario negó tener una relación cercana con Carrillo, aunque reconoció que el sujeto había visitado la productora en la que tanto él como Paco trabajaban. Poco después, Benito se contradijo cuando concedió una entrevista al medio Ventaneando, donde descartó que el motivo del asesinato de Paco tuviera relación con el narco. Afirmó que su difunto amigo había sido un adicto y un alcohólico, que consumía estupefacientes desde el desayuno hasta la cena, pero que jamás traficó sustancias porque ganaba mucho dinero en la televisión. Paul Stanley, uno de los hijos del conductor, intentó participar en una serie para mostrar la vida de su padre, pero tuvo problemas con los productores. La misma se estrenó en mayo de 2024, sin autorización de la familia del fallecido. Su nombre es ¿Quién lo mató?, una clara alusión a aquel último mensaje que el conductor recibió en una tras otra. Paco puede haber llevado risas a todos los hogares de México durante su carrera en la radio y la televisión, pero su fallecimiento dejó un oscuro recuerdo. Al día de hoy, su asesinato continúa siendo un misterio. Se ha llegado a hablar de que el conductor estuvo implicado en el lavado de dinero, junto con Mario Besares, que tuvo relaciones con gente peligrosa y que distribuyó sustancias dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, nada de esto ha podido probarse. Lo cierto es que luego de su fallecimiento, se encontraron muchas propiedades a nombre de ambos. Sus fanáticos siguen exigiendo que se esclarezcan los hechos y que se emprenda una verdadera lucha contra la inseguridad. Pero, ¿realmente a Paco lo ultimaron los cárteles? ¿O fue su amigo y patiño, cansado de que se mofara de él? ¿Pueden estas dos cosas estar conectadas? Estas preguntas son tan solo algunas que rondan alrededor de la verdadera incógnita. ¿Quién asesinó a Paco Stanley? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.